Veamos un ejercicio referido al cálculo de derivadas aplicando la definición. Como recordaremos de que para hallar la derivada de una función aplicando la definición es esta. Entonces vamos aplicando este primer ejercicio donde nos dice determinar la derivada de esta función f de x. Entonces si aplicamos la definición, tendríamos lo siguiente. A ver, la derivada va a ser el límite de la función, o sea, debo poner x más h al cuadrado más x más h menos 1, eso corresponde a f de x más h, menos la función, y es esta, x cuadrado más x menos 1, y todo sobre h cuando h tiende a 0. Entonces acá es cuestión de realizar las operaciones algebraicas, que este es un binomio. En este caso pondríamos de esta manera: x cuadrado más 2xh más h al cuadrado. Acá quedaría más x más h menos 1, y acá esto cambia signos, menos x cuadrado menos x más 1, y todo sobre h cuando h tiende a 0. Muy bien. Y notamos acá las simplificaciones. Por ejemplo, x al cuadrado se elimina con x al cuadrado. Lo mismo que este 1 se anula con este 1 de acá. Y al igual que x con menos x. Entonces, el límite quedaría así. Cuando h tiende a 0, a ver, quedaría 2xh más h cuadrado y más h cuadrado más h sobre h. Cuando h tiende a 0, si llevamos a cabo la factorización, porque hay h que se repite, tendríamos de esta forma: h factor común queda 2x más h cuadrado, quedaría h y más 1, sobre h cuando h tiende a 0. Si realizamos la evaluación, tendríamos lo siguiente. Evaluando el límite. Si evaluamos, quedaría así. La derivada igual. Después de haber cancelado, por supuesto, esta h se elimina, y ahí evaluamos, quedaría 2x, quedaría acá 2x, h0 más 0 y más el 1. Es decir, quedaría 2x más 1. Significa de que la derivada de esta función sería 2x más 1. Veamos ahora este segundo ejercicio y también aplicando la definición de derivada. En esta función necesariamente el estudiante tiene que ser estos dos productos notables, que si cuando es menos sería este de acá, y si fuese más se usaría ese otro producto notable. Entonces, si aplicamos la definición, ahí lo tenemos. Donde vemos x, ponemos x más h al cubo, en este caso menos 1, menos la función original. Ahí está. Sobre h cuando h tiende a 0. Aplicando los productos notables, digamos, también que se sabe, ¿no? Si ustedes recuerdan en esta parte, lo siguiente, ¿no? De que a más b al cubo también es a al cubo más 3a al cuadrado más 3a y más
aquí es b al cuadrado y más b al cubo. Y si fuese menos, es así. A al cubo menos 3a cuadrado b más 3ab cuadrado y menos b al cubo, ¿no? Eso también es de suma importancia porque eso lo vamos a aplicar en este ejercicio. Es lo que he hecho. El x más h al cubo, su desarrollo según lo de allá, corresponde a toda esta parte, hasta aquí. Y este menos 1 está acá. Este menos cambia de signo, menos más da menos y menos menos da más. Por lo tanto, todo esto entre h, cuando h tiende a 0. Y nótese de que x al cubo se cancela, positivo o negativo, lo mismo el menos 1 y el más 1. Por lo tanto, estaría quedando esta expresión, 3x cuadrado h más 3xh cuadrado más h cubo sobre h, cuando h tiende a 0. Y acá hay un factor común, pues, se repite, h. Sacamos o extraemos dentro de un paréntesis h, sale eso, queda 3x cuadrado, acá sale 1, queda h, y acá sale 1, queda cuadrado. Entre h, entonces, anula el valor de h. Bien, entonces, si ya se eliminó las h's, entonces queda, pues, ya no hay denominador, o es 1, ¿no? Ya no se escribe, y quedaría 3x cuadrado más 3xh más h, cuando h tiende a 0. Si ya llevamos a cabo la evaluación del límite y reemplazamos en vez de h por 0, entonces acá estaríamos teniendo 3x cuadrado, como estamos viendo acá, 3x cuadrado más 3x por h, y h es 0, y más h, en este caso, quedaría de esa forma, pero aquí ya no es al cuadrado, es simplemente 0, ¿verdad? ¿Ve? Más 0. Bien, entonces el 0 lo anula 3x, el 0 desaparece y lo que queda simplemente es 3x cuadrado. Y como ustedes recordarán, seguramente en forma directa cuando derivamos este 3, sería derivada de x cubo menos derivada de 1, y derivada de 1 es 0, y de x al cubo es pues 3x cuadrado, como recordarán, y se comprueba, ¿no? Bien, para que se pueda complementar esta parte de las definiciones, o cómo se aplica la definición de la derivada, estoy proponiendo acá estos 5 ejercicios para que puedan practicar, pero bajo este criterio de la definición de la derivada. Bien, entonces ahí estaríamos terminando esta parte de cómo se aplica la definición en las derivadas. Una vez que ya hemos recordado cómo aplicar la definición de las derivadas, ahora tenemos que manejar las derivadas, las propiedades que se conocen, para que de esa manera podamos hallar en forma directa la respuesta. En este caso es un polinomio en la cual, como es sabido, es una suma resta de diferentes términos y se deriva cada uno, como es conocido. En este caso tendríamos que derivar cada uno de ellos, y eso ya se sabe, ¿no? En este caso el 3 viene acá a bajar y disminuye en 1, que quedaría 2. Este 2 también multiplica al 3 con el signo negativo, quedaría 6, y x baja en 1, y la derivada 3x sabemos que solamente es 3, y menos la derivada de una constante 0. Por lo tanto, la respuesta de ese ejercicio viene a ser 3x al cuadrado menos 6x más 3. Ahora bien, quiere decir que cuando son funciones, digamos, polinomiales, es sencilla el cálculo directo de las derivadas. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos una función como mediante un producto? Vamos a decir, por ejemplo, el x menos 1 por x más 1. Si bien es cierto, eso lo podemos expresar como diferencia de cuadrados, sin embargo, también es bueno que sepamos que este es el producto de dos funciones. Y recordemos que la derivada, ¿no es cierto? Acá, en borrador, yo tengo y igual u por b. Su derivada, como recordaremos, es pues la idea del primero por el segundo más en forma invertida, o sea, v por u, ¿no? Para nuestro caso, sería u y el otro es v. Por lo tanto, empiezo, ¿no? Debo derivar a la primera. En este caso de x su derivada es 1 y de 1 es 0.
por la otra sin derivar, que es x más 1, más, ahora se deriva al revés, o sea, derivada de x es 1, más derivada de 1 es 0, por la otra sin derivar, x menos 1. Significa entonces que la derivada, teniendo en cuenta el 0 y nada tiene que ver, 1 menos 0 es 1, ahí lo tenemos, por x más 1, lo mismo 1 más 0 da 1, por x menos 1 queda 1 por x menos 1. En este caso, efectuando la operación, bueno, el 1 da lo mismo, x más 1, y ahora da lo mismo más x menos 1. Simplificando los unos, entonces la derivada, o sea, la respuesta vendría a ser x más x, 2x, puesto que, ya como he mencionado, el 1 se elimina con menos 1. Bien, entonces ahí sería la respuesta y podemos comprobarlo. Miren acá en borrador, como mencionamos hace un instante, esto es como si fuese a menos b por a más b. Por lo tanto sería a cuadrado menos b cuadrado. Eso significa que sería x cuadrado menos 1 al cuadrado, que es 1. Y si llevamos a cabo la derivada, sería en este caso 2x menos 0. ¿Y cuánto queda? Simplemente 2x, que se corrobora con lo dicho anteriormente, ¿no? Bien. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Por ejemplo, el de acá. F de x igual, vamos a decir, x más 1 sobre x menos 1. Este es un cociente, una división, y recordemos, si tenemos u entre v, su derivada, como recordaremos, es y', en el denominador va v al cuadrado, se deriva al numerador por el denominador sin derivar, luego menos al revés. Así es, ¿no? Pero en nuestro caso, u sería x más 1 y v sería x menos 1. Entonces, si vamos a proceder a la derivada, tendríamos así. Acá también una resolución. Bien. Entonces, procedemos a aplicar la derivada de la división. Tendríamos así. F' igual. El denominador tiene que ser al cuadrado. X menos 1 al cuadrado. Entonces, u es lo de arriba, sería x más 1, debo derivar y multiplicar por el denominador sin derivar. X menos 1 menos, ahora al revés, x menos 1 derivamos por el numerador que es x más 1 sin derivar. Bien, entonces tendríamos así. La derivada de x más 1 es similar al ejemplo anterior. De x es 1, ¿verdad? Del 1 es 0 y ya no lo ponemos por x menos 1. Lo mismo acá. Derivada de x es 1 y derivada de 1 es 0. Menos 0 no se toma en cuenta, que queda el 1 por x más 1. Denominador lo dejamos tal como está, x menos 1 elevado al cuadrado. Entonces, hagamos desaparecer los paréntesis del numerador, que había 1 que multiplica x menos 1, queda simplemente x menos 1, y este menos cambia así, ¿no? Menos x menos 1 dividido entre x menos 1 elevado al cuadrado. Simplifiquemos menos x con más x. Entonces, menos 1 al sumar con menos 1 quedaría menos 2 y denominador quedaría x menos 1 al cuadrado. Por lo tanto, esa sería la respuesta de la derivada de esta función, que dicho sea paso es una función racional. Bien, un tercer ejercicio. Si nos dijera, por ejemplo, derivar la siguiente función. 8 elevado a la x.
Entonces, esta de acá es pues la derivada de una función exponencial. Y también se tiene su regla de la derivación de una función exponencial, y es así, ¿no? A ver, resolución. La derivada viene a ser lo mismo a la u por la derivada de x, que es 1, y por el logaritmo neperiano de 8. Es decir, igual logaritmo neperiano de 8 por 8 a la x. Esta es la respuesta. Cuatro. Si tuviese, por ejemplo, la función exponencial de esta forma, e a la seno de x, por decir. Y tenemos que recordar de que si nosotros tenemos y igual e a la u en general, su derivada, recordemos, es pues la misma e a la u por u'. Para nuestro caso, u es seno de x. Entonces, diríamos lo siguiente. Resolución. La derivada entonces de esta función será igual, fíjese, es e a la u, la misma función, e a la seno de x, multiplicado por la derivada de u. ¿Y quién es u? Es seno. ¿Y cuál es la derivada del seno? Ya, bueno, sabemos que la derivada del seno es el coseno. Por lo tanto, esta es la respuesta. Bien, entonces, hay otros tipos de funciones, como por ejemplo las funciones trigonométricas, las funciones exponenciales con otra base, ¿no? Eso luego vamos a continuar. Ahora veamos el quinto ejercicio, donde se presenta el logaritmo en cualquier base. En este caso, el base 6, y de una función, en este caso una función trigonométrica que es la tangente. Para ello tenemos que recordar que una función de esta forma, logaritmo en base a de u, su derivada es la derivada de u entre u por el logaritmo neperiano de a. Entonces, si hacemos la comparación, u vendría a ser la tangente de x y a vendría a ser 6. Por lo tanto, la derivada, derivada de u, que es tangente, su derivada, sobre u, que es la tangente por el logaritmo neperiano de a, pero como a es 6, sería 6. Pero sabemos que la derivada de la tangente es secante al cuadrado. Entonces la respuesta del ejercicio sería secante cuadrado de x sobre tangente de x por el logaritmo neperiano de 6. Un siguiente ejercicio es cuando tenemos una función exponencial de base que no es la base de los logaritmos neperianos, sino más bien es cualquier número de caso 3. Entonces también, al igual que en el ejercicio anterior, debemos recordar de que si tenemos una función de la forma f de x igual a la u, su derivada es a la u por logaritmo neperiano de a y por la derivada de u. Si hacemos la comparación, a vendría a ser 3, u sería seno 2x. Por lo tanto, la derivada sería a la u, que es 3 a la seno de x, de 2x, por logaritmo neperiano de 3, y por la derivada de u, seno 2x, su derivada. Bueno, esto queda igual. La derivada del seno de 2x es el coseno de x, pero también hay que derivar 2x. Ahí está, derivada de 2x. Entonces acá quedaría el logaritmo neperiano de 3 por el 3 a la seno de 2x por el coseno de x, y la derivada de 2x es 2. Bueno, este número 2 lo colocamos delante y quedaría la respuesta de ese ejercicio. Si vamos ahora al séptimo ejercicio,
es una suma o resta de dos funciones trigonométricas. En general se sabe cuando hay una suma de dos funciones se deriva cada una mediante suma o mediante resta. Entonces, para nuestro caso, U vendría a ser seno 2x y V sería el coseno de x. Por lo tanto, derivando de cada uno sería derivar seno es el coseno 2x por la derivada de 2x. Menos, es este menos, la derivada del coseno es menos seno 2x por la derivada de 2x. Pero teniendo en cuenta que la derivada de 2x es simplemente 2, entonces sería 2, llevamos a cabo la factorización 2, y quedaría coseno x más seno x, que vendría a ser la solución de ese ejercicio. Y acá nos dice que se tiene la función seno x menos coseno x y se nos quiere determinar la cuarta derivada, pero evaluar en pi cuartos. ¿Qué significa eso? Que primero tenemos que iniciar con la primera derivada y luego la segunda derivada, tercera y cuarta derivada. ¿Pero qué significa la segunda derivada? Derivar a la derivada anterior. Por lo tanto, iniciamos con la original. La derivada de f de x sería f' de x, del seno es el coseno, menos el menos deriva el coseno menos seno. Por la ley de seno menos la más, quedaría coseno x más seno x. Esa es la primera derivada. O sea, ahora pasamos a la segunda derivada. Derivamos a la anterior. Ahí está la segunda derivada. Derivar coseno es menos seno. La derivada del seno es el coseno y quedaría de esa manera. La tercera derivada sería derivar a la anterior, a la segunda derivada. Por lo tanto, la derivada del seno es el coseno, se mantiene el signo negativo. Y derivar el coseno es menos el seno de x. Esto vendría a ser la tercera derivada. Y la cuarta, donde nos pide justamente, habría que derivar de nuevo la derivada anterior, la tercera. Entonces, el menos está acá, derivar coseno es menos seno, y menos la derivada del seno es el coseno. Menos más, y que seno x menos coseno x. Por lo tanto, hay que evaluar para x igual a pi cuartos en la cuarta derivada. Acá está la cuarta derivada, evaluamos en vez de x pi cuartos, reemplazamos pi cuartos, que da radianes. Haciendo uso de la calculadora se determinan los valores seno de pi cuarto y coseno de pi cuarto, luego también de repente de otra manera. Lo cierto es que al evaluar sale pues el resultado 0. Entonces, ahí tenemos la solución de diversos ejercicios. Aquí tenemos una aplicación de las derivadas para el cálculo de la ecuación de la recta tangente a una determinada curva. Que esa curva puede ser una función o cualquier otra regla de correspondencia, una ecuación en general, por ejemplo. Entonces, como ahí estoy indicando, si se quiere allá, pues se tiene la gráfica de una determinada curva, de una cierta ecuación o una función, y se quiere determinar la ecuación de una recta que sea tangente a dicha curva en ese punto. O sea, se conoce la abscisa y la ordenada. O, si se tiene simplemente la abscisa, seguramente se puede hallar la ordenada mediante la ecuación, mediante la regla de correspondencia. Pero lo importante es de que debamos saber, para hallar la ecuación de una recta tangente a una curva en cualquier punto, en general x sub 0 y y sub 0, es esta. Y menos y sub 0 es igual a la derivada de valor en x sub 0, ¿no? En x sub 0, por x menos x sub 0. Teniendo claramente en cuenta x sub 0 y y sub 0 son estos valores. Y eso implica de que debemos hallar la derivada de esa ecuación, de esa función, y evaluar en x sub 0 y de esa manera reemplazar. Por ejemplo, tenemos este ejercicio. Determina la ecuación de la recta tangente a la curva de la función, bueno, en este caso una función parabólica, x cuadrado menos 7 en el punto x igual a 2. Aquí es suficiente, y nos dice mostrar su gráfica, aquí es suficiente con tener el valor de x. Esta x viene a ser, hace la vez de x sub 0. Aquí no se nos ha dado el valor de y sub 0. Pero como quiera que esta es una función explícita, se puede reemplazar el valor de x, que viene a ser 2, y sale el valor de fx sub 0, o sea, y.
Es por eso que aquí, en el proceso de la resolución, para x sub 0, que vendría a ser 2, estoy reemplazando acá x sub 0. Y eso sale pues 2 al cuadrado menos 7, lo cual produce y sub 0 igual a menos 3. Por consiguiente, el punto en el plano cartesiano vendría a ser abscisa 2 y ordenada menos 3. Pero como ya hemos indicado, o sea, quiere decir que ya conocemos el y sub 0 que vendría a ser menos 3 y x 0 que vale en este caso 2. Lo único que falta es hallar la derivada y evaluar para x0, 2 y reemplazar. Por ello es de que estoy hallando la derivada de la función f de x cuadrado menos 7, lo cual, como vemos, acá lo he anotado, la derivada viene a ser 2x y la derivada de x de 7 es 0. O sea que la derivada de esa función viene a ser, pues, justamente 2x nada más, ¿no? Y ahí evaluamos para x sub 0, que es 2. Entonces la derivada para 2 es cuestión de reemplazar acá 2. 2 por 2, 4. Entonces la derivada de esa función en el punto x igual a 2 sale 4. Eso significa de que si reemplazamos en esta ecuación la recta tangente, tendríamos y menos x sub 0, pero menos y sub 0, pero y sub 0 ya lo tenemos acá, que es menos 3. Y menos 3 igual a esto de acá, la derivada, acabamos de calcularlo, que viene a ser 4 por x menos 2. Por lo tanto, realizamos la operación menos nada más, y más 3 igual 4x, 4 por menos 2 da menos 8, y lo ordenamos y le damos la forma, por ejemplo, de la ecuación general de la recta. Y esta vendría a ser justamente la ecuación de la recta tangente de la recta tangente a la curva en el punto, en este caso, 2, punto y coma, 2, menos 3. Y como nos dice acá al final que debemos mostrar la gráfica, entonces es conocida que la función x cuadrado menos 7 es una parábola que se abre hacia arriba, pero desplazada 7 unidades hacia abajo. Más o menos ubicando menos 7, quiere decir por ahí estaría pasando la parábola que se abre hacia arriba. Y entonces ubicamos el par ordenado que viene a ser la abscisa 2 y la ordenada que nos salió menos 3. Entonces ubicamos, por ahí tiene que pasar la parábola, ¿no? Porque en ese punto hace la recta tangente, ahí le va a pasar la recta tangente, y entonces de esta manera estamos ubicando pues, o estamos mostrando la solución de este ejercicio. Bien, entonces luego también puede ser que la ecuación no sea una función simple, sea una función implícita, y eso lo vamos a mostrar enseguida. Ahora veamos la siguiente aplicación. Lo mismo teniendo en cuenta la ecuación de la recta tangente, ¿no? En un determinado punto a una curva. Si observamos esta ecuación, no es como el caso anterior, que es un ejemplo bastante directo. Aquí es una ecuación donde no está despejada y es muy difícil poder despejar. Por ello que acá tenemos que aplicar la derivada que se denomina derivada implícita. Entonces, procedemos a calcular. La fórmula de la recta tangente sigue siendo la misma, es decir, y menos y sub 0 igual la derivada, digamos, f de x sub 0 por x menos x sub 0. Es lo mismo. Por lo tanto, acá hay que tener en cuenta el punto P1, 1, es justamente el x sub 0 y y sub 0. Es decir, que x sub 0 vale 1 y y sub 0 también vale 1. O sea que ya tenemos el punto, no es necesario evaluar, solamente que si reemplazamos tiene que cumplir la igualdad. Entonces, lo que faltaría es determinar la derivada. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado porque es una derivada implícita. Derivación implícita.
Bueno, el criterio de la derivada, digamos, implícita es similar a la derivada de las ecuaciones o funciones explícitas, ¿no? Solamente que cuando se está derivando a la variable y se tiene que agregar la y', la derivada. Y todo lo demás igual. Por ejemplo, acá 5y al cubo vendría a ser 15, porque sabemos que el 3 multiplica al 5, 15, y queda y disminuye en 1, que haría al cuadrado, pero acá es donde tenemos que agregar, y eso hay que tener muchísimo cuidado, porque estamos derivando con respecto a y, ahí va y'. Bueno, ahí viene luego la derivar 8x, que simplemente es 8, ¿no? Ahí no hay ningún problema. En el segundo miembro procede en forma similar, acá sería 5 por 2, 10, x disminuye 2 menos 1 queda 1 y queda x, más aquí en forma similar derivamos 2y, pero como estamos derivando con respecto a y, ahí tenemos que poner y'. Y la derivada de, en este caso de 7 es 0. Por lo tanto, quedaría de esta forma, ¿no? 15 y cuadrado por y' más 8 es igual a 10x más 2y por y'. El 0 no se toma en cuenta. Pasemos la y' a un solo miembro, al primer miembro, por ejemplo, 15 y cuadrado por y', pasa restando, esto más, se viene como menos 2y por y', y en el segundo miembro queda 10x, y pasa a restar el 8. Bien, y entonces acá lo que vamos a hacer es sacar factor común y'. ¿Ve? Y'. Entonces, a ver, al factorizar y', que haría 15 y cuadrado menos 2y. ¿Ves? Y en el segundo miembro queda lo mismo, 10x menos 8. Y de acá tenemos que despejar y'. Y eso implicaría de que estamos hallando la derivada. Todo esto multiplicando tiene que pasar a dividir. Entonces quedaría 10x menos 8 dividido entre 15 y al cuadrado menos 2y. Bien, entonces ahí tenemos que evaluar para el punto, ¿no? 1, 1. Evaluando para el punto P, que es 1, 1, teniendo en cuenta de que x, nosotros ya lo dijimos, esto es x sub 0, y el segundo es y sub 0. Entonces tendríamos y' evaluado, en el punto, en este caso 1, 1, ¿no es cierto? Va a ser igual, reemplazamos acá, 10 por x, x es 1, menos 8, dividido entre 15 por 1 elevado al cuadrado, y luego tenemos menos 2 por y, menos 2 por 1. Y si hacemos la operación que da 10 menos 8, dividido acá es 1 al cuadrado, 1 por 15 da 15, menos 2, quedando 2 sobre 3. Por lo tanto, ya tenemos el punto donde tenemos que reemplazar. Por consiguiente, la ecuación de la recta tangente sería y menos y sub 0, que es 1, igual eso al final es y', que viene a ser 2 treceavos, que multiplica a x menos x sub 0. X menos x sub 0, pero x sub 0 ya lo tenemos que también es 1, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos, el 13 multiplica aquí, 13y menos 13 por 1, 13, el 2 multiplica 2 por x, menos 2 por 1, 2, entonces la respuesta queda así, ordenando, 2x queda acá, esto viene como menos 13y, esto pasa sumando,
quedaría más 13 menos 2 más 11 igual a 0, y de esa manera estaríamos obteniendo la ecuación de la recta tangente a dicha curva. Para reforzar esta parte de las derivadas, y sobre todo las derivadas implícitas y la ecuación de la recta tangente a una determinada curva, en algún punto es necesario reforzar. Por ello les estoy proponiendo estos cuantos ejercicios para que puedan desarrollarlo y de esa manera complementar sus conocimientos. Hasta otra oportunidad.